tardes. Estoy acá con Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Buenas tardes, igual. Qué bueno. Javier, tú has venido otras veces al programa La Sexualidad No es Tabú. Y el día de hoy tenemos un tema que, si bien es incómodo, en algún momento hay que tocarlo. Y este yo creo que es el espacio y el momento, porque es un tema que se está viendo muchísimo en nuestro presente. Y bueno, las consecuencias son devastadoras, así que lo vamos a tocar. Nos pueden escribir si tienen alguna pregunta. Pero antes que todo te quería preguntar, Javier, si tú te podrías presentar y contarnos cuál es tu cercanía al internet, por favor. Okay. Bueno, primero, desde cuando salí del colegio y estando incluso en el colegio, me acerqué mucho a la tecnología. Estudié los primeros años de mi primera como carrera inicial, fue Ingeniería Civil Informática, donde me acerqué, estuve casi 3 años estudiando, no terminé la carrera, pero estuve 3 años estudiando en profundidad cómo funcionaba la tecnología. Y fue justo en 1997, entre 1997 y el 2000, que es donde surge justamente Internet y se da esta primera gran revolución sobre la nueva tecnología, los computadores, pero se le suma, ¿cierto?, Internet. Entonces tuve todo ese proceso de poder acercarme a esta nueva tecnología. Fue también producto de eso, tuve unos problemas, me anduve enfermando porque me amanecía, ¿cierto? Revisando páginas. ¿Una adicción? Exactamente, y por ahí, un poco para allá vamos con respecto a la sexualidad, ¿no? Como la sexualidad en tiempos de Internet fue qué hizo Internet y qué hicieron estos nuevos modelos, esta nueva tecnología con nuestra pulsión natural, ¿no? Como que una pulsión natural, humana, de la reproducción, ¿cierto? De la excitación, que es algo muy, como te decía, humano, algo muy hermoso también, que nos eleva también espiritualmente, pero en este contexto de Internet donde la masificación de información se hizo de forma exponencial, ¿no? Como en forma matemática. Y bueno, eso fue lo primero. Yo estudié unos años de ingeniería en la Santa María, en Valparaíso, que me acerqué a la tecnología y sobre todo Internet, como te decía, justo en los primeros años que yo estuve estudiando fue el boom de Internet. Entonces conozco como desde los inicios, así como de hecho recuerdo haber tenido el primer Hotmail o el primer Gmail, cuando antes de Gmail era así muy inicial. Y después, bueno, me retiré, no terminé la carrera y empecé a estudiar pedagogía en filosofía y religión, que además tiene que ver con ámbitos más humanistas, formativos, en especial religión. Uno de los primeros envíos, o sea, de las primeras conversas fue sobre el tabú, de dónde surgía, ¿cierto?, la sexualidad, y un poco viene desde el ámbito de la filosofía, la religión está muy vinculado. Claro. Y después ya mi labor como profesor, también, ¿no?, como vinculado a los jóvenes. Llevo ya 20 años trabajando como profesor. También hice una especialización, un magíster en informática educativa. Entonces me seguí conectando con la tecnología, ahora vinculada a la información. Y bueno, lo último que estoy estudiando es sobre inteligencia artificial. Y fue interesante cuando me invitaste, es como poder vincular, ¿cierto?, esta experiencia humana o este ámbito humano de la sexualidad con estas nuevas tecnologías que surgieron. El primer boom fue en 1997 con Internet y ahora con 2025 que se viene con la inteligencia artificial, que pareciera que trae como o acompaña las mismas dificultades a propósito de la sexualidad. Y mi experiencia como profesor, bueno, mi experiencia como joven, como adulto, ya también en ese periodo también. Perfecto, o sea, tienes harta experiencia. Y bueno, lo que te quería preguntar es que ¿en qué momento sucedió que, no sé, me acuerdo que cuando yo era adolescente por lo menos la pornografía no era de acceso libre? Ahora si tú le pasas un celular a un niño de 8 años y ese celular tiene acceso a Internet, ese niño fácilmente conecta con imágenes pornográficas. O sea que está al alcance de niños, jóvenes y adultos. Claro. ¿En qué tiempo sucedió eso? Sí. Que es masivo, libre, 24/7. Hay un tema que tú mencionas que tiene que ver con el título de esta conversación es sexualidad y Internet, ¿no? Claro. Ahora, ¿en qué se topan? Se topan justamente en el tema de la pornografía. Sí. En la conversa previa yo le contaba, ¿no?, mi experiencia de joven en el colegio. Era que, claro, nosotros acceso teníamos a pornografía, pero eran revistas que algunos compañeros de repente compraban en el extranjero, que se la mandaban, ni siquiera acá en Chile había ese acceso a ese tipo de revistas. Después, claro, hubo más acceso, pero en el momento donde yo estudiaba había muy poco acceso a ese tipo
tipo de pornografía, y claro, uno tenía una revista y se la prestaban, o algunos compañeros la arrendaban, ¿cierto? Y uno tenía acceso a esa información. El salto que se da a partir de 1997 fue exponencial, lo que yo les decía, no tanto al acceso a toda información, porque también Internet también nos dio la oportunidad de acceder a información que no íbamos a tener acceso a muchos idiomas, entonces era impresionante, como yo te decía, en ese año yo me amanecía buscando información en Internet, era impresionante, pero tuvo este gran problema, o tiene hasta el día de hoy, que la masificación de la pornografía también se sumó a esta masificación de la información, y surgieron páginas que se dedicaban, ¿cierto?, a generar material pornográfico, y ahí, como yo les decía, yo tenía acceso a una revista, y ahí teníamos acceso a una cantidad, podíamos estar horas, días completos viendo pura pornografía, videos que se iban generando en diferentes páginas. Sí, bueno, pero aparte, está la pornografía, entonces para un adolescente esa es como la única fuente que tiene para interiorizarse en la sexualidad, y que en el fondo es una sexualidad que más que expandir tu conciencia, que una sexualidad que te une al amor, o de conciencia, de goce, de espiritualidad, no sé, finalmente es sumamente destructiva. ¿Por qué? Sí, eso es como la otra patita, ¿no? Como te decía, estudié algo de tecnología por varios años, seguí conectado a la tecnología, es algo que me gusta también, lo disfruto, aprender, experimentar con estas nuevas herramientas, estas nuevas máquinas. El tema fue ese, ¿no? Como de la masificación de la pornografía en tiempos de Internet, y mi siguiente paso formativo fue la pedagogía. Entonces estudié pedagogía. Después, cuando empecé a trabajar como profesor, me encontré con esta realidad, ¿no? Como empecé a trabajar en 2004, 2005, 2006, que fueron mis primeros años como profesor, y de ahí en adelante me fui encontrando con esto, ¿cierto? Como jóvenes, niños, accediendo a pornografía de forma muy fácil. Estaban los computadores hasta el 2000, cerca del 2010, ¿cierto? La forma de acceder a Internet era básicamente con un computador. Los celulares, teníamos celulares, pero había poco acceso a Internet, había poca disponibilidad, era caro también, y después del 2010 en adelante el acceso a Internet a través de los smartphones, de los celulares, fue muy fácil. Por lo tanto, los jóvenes y los niños, y sobre todo los niños, ¿no?, fueron accediendo a este material de forma muy fácil, y la dificultad, y yo siento que lo que agravaba todavía este proceso es que el material al cual acceden es muy dañino, ¿sí? No es un material educativo de sexualidad, que también lo hay mucho material espectacular en YouTube. Si uno se mete a YouTube, hay videos, ¿cierto?, que explican la sexualidad con monitos, con historia, y hay un material hermosísimo. Pero por este otro lado está todo este material de actos sexuales explícitos, donde en el video no se explica. Estamos pensando en niños, lamentablemente estamos pensando en niños de 10 años, de 11 años, donde no se le explica que esto es una recreación, de que son actores, que todo esto es, sino que el niño o la niña que se enfrenta a esta información, a estos videos, cree y entiende para su cerebro que eso es real, que así son las cosas, claro, ¿no? Lo asumen como una verdad. Lo asumen como una verdad, y lo peor es que los padres y apoderados no están conversando con ellos. Entonces, miraba algunas cifras donde casi el 70%... Eso, háblanos de cifras. Sí, es alarmante. Casi el 70% de los jóvenes en Chile actualmente, 70%. El 70% de los jóvenes accede a Internet y a pornografía antes de los 10 años. ¿Antes de los 10? Antes de los 10, el 70%. Y lo peor es que como que se suman cosas complejas, ¿no? No es acompañado de la conversación con los padres. Para que te hagas una idea, en el colegio, en la escuela, recién en séptimo básico, que es cuando los niños tienen 12, 13 años, se les empieza a hablar de las partes del cuerpo.
¿sí? Como lo primero desde la biología, si el profe de biología explica cuáles son las partes del cuerpo, en especial, ¿cierto?, el aparato reproductor del hombre, de la mujer, explica cómo funcionan, recién a los 12. Pero ya 2 años antes, los jóvenes, el 70% de esos jóvenes accedió a videos explícitos, donde hay penetración explícita y lo que te contaba, ¿no? Muchas veces violencia. Asociado a mucha violencia. Sí. Entonces, para los niños y niñas que ven esa información, que ven esos videos, asumen y entienden que así es la realidad, que así es una relación sexual. Claro. ¿Sí? Y los papás, que tampoco son como oportunos en hablar el tema, o sea, imagínense, los niños en 10 años están en quinto básico, y claro, ¿por qué uno le va a hablar a un niño de 10 años sobre este tema y está la idea de que si yo hablo de este tema, voy a fomentar que él tenga relaciones? Pero y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, y además ya están teniendo acceso. ¿Sí? Sí, es preocupante. Y un papá podría decir, no, es que yo no le tengo celular, o lo tengo bloqueado. También hay muchas formas de bloquear los accesos a internet. Uno le puede tener un celular a su hijo o a su hija, pero lo puede tener bloqueado, ¿cierto? Y eso es una opción. Pero el problema es que su compañero de al lado tiene el celular y no lo tiene bloqueado. Entonces es muy difícil evitar eso. Sí, y sin hablar de toda esta energía de muy baja vibración que hay detrás de toda esta pornografía, que es una industria que mueve demasiado dinero. Sí. Hay mucho abuso, porque claro, estos niños ven esta imagen que pareciera que ella lo está pasando increíble, qué sé yo, pero en el fondo hay un abuso de por medio, mucha violencia, prácticas que a mí me parece que más que placer, bueno, causan dolor y eso. Entonces que un niño, como tú decías, como que recién está viendo las partes del cuerpo, pero resulta que en el recreo se encuentra con una imagen súper traumática, encuentro yo. Y eso va quedando en tu cabeza. ¿Crees que esa es la forma de relacionarte? Y por otro lado, las niñas también, ¿o no? O sea, imagínate. Eso, a propósito de las niñas y de los niños, un tema que estuve revisando ahora para esta conversación, que tiene que ver con el consentimiento, que fue una de las cosas que no la había visualizado con tanta claridad, ¿no? Como que aparentemente en los videos que uno ve de pornográfico, todo es muy simple o todo es muy rápido, además, ¿cierto? Entonces, el tema del consentimiento, el tema de ir lento, de acompañar emocionalmente ese proceso, queda afuera, y eso pareciera que no importa en el momento de tener relaciones sexuales. Y aparte que no es una realidad, porque tenemos que entender que el cuerpo de la mujer necesita mucho más tiempo para poder llegar a una excitación. Eso es natural en las mujeres, algunas más, otras menos, pero necesita un tiempo. El hombre es mucho más rápido. Entonces nos encontramos con una práctica donde el hombre eyacula, la mujer tiene unos orgasmos no sé qué, y resulta que la realidad se encuentran con la realidad que es totalmente distinta. No hay un proceso, un tiempo, y las cosas no se dan así. Por eso también hay mucha insatisfacción, porque las mujeres tampoco llegan al orgasmo. O sea, si esperamos que y también se vuelven adictas a los juguetes que dan este orgasmo como rápido, viendo esas imágenes. Entonces es todo una baja vibración de no entender la divinidad que hay detrás de todas estas prácticas que son sagradas, que por alguna razón muy manipulada están. Creo que no es casual que esté la pornografía del acceso a los niños, que es una nueva generación que viene con esta información tan cargada de violencia. Sí, y siguiendo un poco como mi experiencia, sí, porque yo te contaba, accedí a la tecnología, a entender cómo funciona, e incluso cómo funcionan los modelos económicos con estas plataformas donde se sube material pornográfico y las personas, ¿cierto?, se hacen socias o pagan una membresía y pueden acceder a otra información. Eso fue lo que se fue encontrando a principios de los 2000, 2010, y lo que me fui encontrando en la escuela, en el colegio, es que claro, lo primero es que los niños accedían a esta información. Ahora se entiende el daño, ¿no? Esto está pasando hace 10 años, 15 años que está pasando. Entonces esos niños que tuvieron acceso a los 10 años y ahora tienen 25, tienen 30 años, están teniendo serios problemas en sus disfunciones sexuales, producto de todo ese como de consumo de pornografía.
Exacto. Ahí lo podríamos explicar, esta difusión eréctil en los hombres, porque como están tan acostumbrados a esta imagen, el estímulo con las imágenes, cuando se encuentran con una relación sexual, digamos, real, digamos, no logran estimularse completamente porque tienen otra imagen ahí. Exactamente. Entonces, sí, pues imagínense si uno lleva 10, 15 años viendo un tipo de imagen de cómo son las cosas, y me encuentro con mi pareja, ¿cierto? Y me doy cuenta de que la cosa no es tan rápida, ¿cierto? Claro. No es como que se encuentran, nos sacamos la ropa, no, es mucho más lento, y a veces, que a propósito del consentimiento, ¿no? Como que no entendemos que a lo mejor de repente hay un encuentro, hay caricias, y de repente la mujer o el hombre puede ser también, puede decir no, hasta acá nomás quiero, o hasta acá nomás llego, incluso puede estar hasta desnudo, ¿cierto? Y poder retroceder. Eso no se da, no se muestra en los videos se parte y naturalmente se termina en el acto, en la penetración y en el coito. Entonces se desvirtúa lo que es realmente la experiencia sexual real. Entonces después tengo 25, 30 años y, como tú decías, y me encuentro con algo que no es igual al video, y obviamente mi cuerpo no se va a excitar, no se va. Y creo que aquí hay un problema de dos, porque en el caso de la mujer, ella cree que puede ser penetrada como libremente, sin entender que su cuerpo es sagrado y su cuerpo tiene una inteligencia, y si su cuerpo no está lubricado, en teoría esa mujer no está preparada para ser penetrada. Pero como ella también ha visto pornografía, y entonces su pareja, digamos, marido, no sé, lo que sea, también viene con esto de la pornografía, siente que es llegar, vas con los pantalones y pum, hacia adentro y punto, y entonces se está abusando. Por eso vienen las enfermedades de las mujeres, enfermedades sexuales, quistes, vaginitis, porque el cuerpo te está diciendo, hey, para, yo no quiero esto. Pero como lo hemos normalizado tanto, hay una insatisfacción profunda y de una ilusión finalmente, ¿no? Sí. Bueno, tú tenías también creo que en la adolescencia es terrible porque ellos están recién formándose su propia identidad. Ajá, wow. Eso sí. Dale. Sí, es justamente, me encuentro con esto, ¿no? Primero del acceso a la pornografía. Pero después se empezaron a dar cosas bien complejas, que es lo que se llama sexting, que es un nuevo concepto, ¿cierto? De compartir material íntimo, fotos, videos, entre personas, ¿sí? Eso no es ilegal, hasta puede ser excitante, puede ser entretenido entre parejas, poder compartir ese material. Pero el problema es que en contexto de adolescentes ha tenido problemas terribles. Sí. Nosotros como profesores, los orientadores, los jefes de convivencia, ¿cierto? Cada día, cada semana se encuentran con un problema de que un joven, una chica o un chico le manda, ¿cierto?, una foto en ropa interior a veces, o a veces desnudo, ¿cierto? Se la manda a su compañero. Eso le llaman sexting. Ahora, el problema es que esa información pasa a internet, pasa a ser fácilmente pública, y ahí es donde pasa de que de repente las relaciones terminan, entonces los jóvenes tienen ese material en su celular, a veces lo comparten con otro compañero, wow, y se han armado unos problemas. Lamentablemente cada día los profesores, cada semana, tenemos serias dificultades porque se comparte este material. Y han habido suicidios adolescentes por esto mismo. Además. O sea, que no es menor. O sea, no es menor. Chicos con depresión feroz, justamente porque están siendo amenazados de que van a compartir las imágenes, o ya se compartió. Sí, eso ha traído problemas graves. Hay varios colegios, de hecho aquí en la misma Serena, hay colegios que están tomando las políticas de no tener celulares, o los estudiantes no traer celulares al colegio. Sí. Es una política que viene en su vida. Ya Estados Unidos también, en muchos estados prohibió los celulares en jóvenes, en Europa también. También hay varios países que ya lo prohibieron, hasta llevan varios años, y tengo la esperanza de que en Chile prontamente, como estado, prohibamos el uso de celulares por lo menos hasta los 13, 14 años, 15 años, que los estudiantes no tengan acceso a las redes sociales por todos estos problemas que estamos teniendo. Sí, y también lo otro que creo que es importante mencionar, que muchas personas a sus redes sociales, como de
desde la buena intención comparten imágenes, videos de sus niños, pero hay que tener la conciencia, porque muchos les tapan las caritas, Sí. y eso también creo que genera un morbo, como ¿por qué le tapas la cara? Pero bueno, resulta que si es que no se la tapas, finalmente lo que puede producir, tú sabes más de este tema, que se pueden ocupar sus rostros para videos de connotación sexual. Claro. Y eso, ¿no? Sí. Les voy a contar una infidencia Sí, a propósito por de lo que me favor. pasó. Tuve la oportunidad de viajar a Ginebra, en Suiza. Ah, mira. Entonces, en la casa que yo me quedé, había un niño, tenía 5 años y vivía con su mamá. Entonces, ella varias veces tuvo que ir a trabajar y yo lo fui a buscar al colegio, que quedaba muy cerca del colegio en Ginebra, en Suiza. Y después de un rato se quedaron jugando. Los compañeros, yo me quedé ahí mirando mientras jugaba. Los niños. Niños, ¿cierto? Ya. Jugando. Y yo agarré mi celular, dije, lo voy a grabar para después mostrárselo a su mamá. Estaba grabando y en los pocos minutos se acerca una profesora muy molesta, hablando en francés. Yo no sabía francés, no sé francés, no tenía idea de lo que me estaba diciendo, estaba muy molesta, me estaba diciendo algunas cosas. Después se acercó otra profesora que sabía español y me mencionó de que eso estaba prohibido, que no se podía grabar a los niños y que en el acto tenía que borrar los videos, si no iban a llevar a la policía. Y yo estaba ahí con trágame tierra, no tenía idea. Entonces, Que por un lado me parece excelente, pero nosotros venimos de otra cultura. otra cultura, ¿no? Como que en otros países ya lo entendieron, han tomado Sí. políticas para poder prohibir esto. Que, claro, uno dice, pero yo de verdad que estaba haciendo la mejor intención, no tenía ninguna otra intención. Pero ellos no saben, ¿cierto? Y tampoco no saben qué vamos a ocupar, en qué se podría ocupar estos videos. Aunque yo no los tenga, ¿cierto? Los puede tener otra persona y los puede ocupar para otra cosa. También como mencionar que como pasar de los más chicos a los más grandes, que también ha tenido hartos problemas el tema de la sexualidad entre adultos, ¿cierto? Completamente. Yo les decía, ¿no? Como que se entretenido entre una pareja compartirse algún material íntimo como para poder avivar, ¿cierto? Pero eso puede traer muchos problemas. A propósito del sexting, que se llama, que es cuando ya es como venganza, ¿no? Como cuando las personas se pelean, se separan, y yo tengo material pornográfico y te amenazo en publicarlo si es que no, porque, ¿cierto? Me faltaste o la frustración. Oye, qué buenas imágenes nos comparte Hans, muchas gracias. ¿Cómo estás, Hans? Disculpa, no te había saludado. Sí, súper intrigado de verdad con este tema, porque es súper polémico, hay muchas problemáticas que se generan y sobre todo es importante la educación sexual. Entonces, de verdad que le agradezco toda esta información, la cual difunden ustedes en este programa. Gracias, Hans. Oye, Sí, las gracias. imágenes están súper reveladoras porque Sí. vi ahí como un hombre encadenado a la pantalla. Bueno, ya, pero perdón. ¿Qué estábamos diciendo de los adultos? Sí, entonces esto que ha sido una problemática, como yo les contaba, en niños, adolescentes, que Las parejas que compartían la información. y que, cierto, ya para los adultos siguió, ¿no? Como en problemática. A mí personalmente, a propósito de la pornografía, que es algo que yo, como el 100% de los hombres en Chile y en el mundo, lamentablemente vemos pornografía de forma habitual. Yo hasta ese momento, lo que me pasó a mí fue el 2019, que me contacté con alguien de internet que yo suponía que era una persona, que era una mujer. Tuvimos varias conversaciones, yo me relajé, compartí algún material íntimo y claro, Pero cuando... estaban como ella en sus imágenes era una persona real. Claro, me mandaba videos o imágenes que yo asumía que eran reales. ¿Y hablaban por teléfono? No, solo, Ya, solo claro, chat. solo chat y solo imágenes. Y claro, y ahí es donde fui víctima, ¿cierto? Mira. De esa, y eso le pasa A cualquiera. muchos hombres, o sea, es Claro, a le puede pasar muchos a hombres. Solo que lo ocultamos. Valiente que lo contaste. O sea, estoy también en ese proceso, yo creo que de entender que soy una víctima, que también cometí errores, de no fue correcto haber hecho eso, pero también soy parte víctima también. Y esto es súper importante para los niños, para los jóvenes, que les pasa por ese... Yo comparto y acompaño jóvenes, también llegan muy culpables, ¿no? Como decir, yo cometí este error de compartir material, y en realidad no debería ser un problema, entre comillas, ¿no? No debería haber alguien que ocupe ese material para algo malo, ¿cierto? Pero lo existe. Entonces, tanto niños, jóvenes y adultos estamos expuestos a esto. Yo a partir de, bueno, que fue un
para mí fue un shock muy fuerte de que cuando yo comparto este material de vuelta, esta persona, supuestamente que era una mujer, que estábamos teniendo una relación supuestamente a distancia, me dice que el material lo tiene y lo va a compartir con personas si no le pago yo una cierta cantidad. ¿Pero esta mujer existió realmente o detrás de esa imagen de mujer había un hombre chantajeándote? Lo más seguro que había un hombre chantajeándome, quizá en qué parte del mundo, y nuevamente, y esto le pasa a muchos jóvenes. Gracias por compartirlo. Sí, porque es importante, de hecho para mí ha sido, lo siento como una vocación también, de haber pasado un periodo de ser muy adicto a la pornografía, de ver mucha pornografía, a que me pasa eso también es producto de lo que estaba en su momento, a poder entender y poder aplicar de verdad, de poder reducir y eliminar también el consumo de pornografía en estos momentos. ¿Y antes lo hacías como una liberación de estrés? Claro. Claro. Si en adultos yo creo que sea muchísimo. Y lo que yo te decía, ¿no? Como la pornografía, en especial en Internet, genera adicción. Uno de los problemas que genera a la larga es que disminuye los umbrales de dopamina, tal como el scroll actualmente también va estimulando la dopamina, la producción de dopamina en el cerebro, los umbrales empiezan a colapsar, y lo mismo pasa con la pornografía, y por eso también los adultos tienen problemas de eyaculación precoz o problemas de erección, porque su sistema de dopamina es el que está dañado, el que está alterado, y es por años de consumo de pornografía. Wow, y ya me imagino, no sé si te pasó a ti, que llega un momento que ya todo esto es muy rápido, muy fácil, muy satisfactorio y liberador, entonces ya las ganas de entablar un vínculo y eso ya se pierde, ¿no? Es como quiero algo rápido ahora y se acabó. Sí, porque también el consumo de pornografía en celulares o en pantallas también estimula la soledad. Entonces también dificulta el contactarse con otra persona y todo lo que implica el proceso como de apareamiento, ¿no? Suena como muy biológico, mostrarse ¿no? vulnerable, que se te abren tus heridas. Exacto, toda esa conversación, esa caricia, todo es parte de ese proceso de siendo muy biológico, ¿no? De apareamiento entre un hombre y una mujer, entre popular, ¿cierto? Y también puede ser entre dos hombres o dos mujeres, sí, ¿no? Claro. Que se acercan, que se acarician, que hay toda una preparación para que el mismo cuerpo se prepare para ese momento. Y siempre comprendiendo que las caricias, los encuentros físicos, naturales, normales, nos aportan amor propio, felicidad, plenitud. Entonces, claro, podemos estar con esta ilusión en casa solos, chateando simultáneamente con muchas personas, pero en el fondo nos está generando más ansiedad y más vacío. Claro, exacto, porque finalmente el acto sexual además es muy beneficioso para la salud de las personas. O sea, la recomendación de los médicos siempre es tener relaciones sexuales, porque le hace muy bien al cuerpo. Uno genera endorfina, oxitocina, muchos neurotransmisores que son muy beneficiosos para el cuerpo, y entre más como mejor es la preparación para el acto sexual, ¿cierto? Es mucho mejor los beneficios para el cuerpo y para las personas. Sí, igual entendiendo también que nuestro cuerpo lleva nuestra historia, que muchas veces, ¿no? Bueno, que tiene obviamente alegría y muchas penas, frustración, traumas. Entonces también hay que ser muy delicado cómo nos tocamos, cómo nos acariciamos, cómo dejamos que un otro nos acaricie, porque eso que hablaste del consentimiento, que si una mujer dice no, no es algo que hay que insistir para que finalmente yo por cansancio diga que sí, o porque ya te invité a mi casa, entonces y tú me presionas y al final yo termino diciendo que sí, porque también hay un chip dentro de mí, hablo como mujer, un chip donde nacimos para complacer a un otro, no de conectar con nuestro propio placer. Entonces al final muchas mujeres sienten mucha frustración y han vivido muchos episodios de abuso donde ellas mismas se abusaron a ellas mismas, donde no pusieron límites. Entonces también omitir no es un sí. ¿Ya? Sí, es que yo no te lo digo con fuerza, no quiere decir que lo quiera. Entonces eso es, yo creo que no sé, como no tengo hijos, no sé si hay esa educación en los colegios para que se entienda esto, porque hay hasta abusos en las parejas, en los matrimonios, en el pololeo.
Entonces es un tema delicado, encuentro yo. O de repente muchas prácticas claro, que vieron en internet por mucho tiempo, que las tienen súper normalizadas, pero resulta que el cuerpo no las resiente como placenteras. Entonces, mientras tu cuerpo se siente incómodo, aquí yo no estoy simulando una película porno, y entonces yo tengo que tener esa capacidad de decir, basta, esto a mí no me acomoda. Como esto tan brusco quizás, o no sé, tantas cosas. Sí, una de las cosas que observo y que he estado mirando con respecto a la pornografía tiene que ver con la violencia, como lo conversábamos, de entender que el acto sexual es un acto violento, donde en general es violento hacia la mujer, o sea, no es y eso también es como entender que los videos, la pornografía es principalmente para hombres, los mayores consumidores de pornografía es hacia hombres, y la puesta en escena tiene que ser atractiva para un hombre, y la violencia es parte, ha sido como una herencia, ¿cierto?, del patriarcado, del trato del hombre hacia la mujer con violencia, eso llevado también a la sexualidad, al acto sexual, y eso se perpetúa. Entonces hay violencia en pareja de jóvenes, eso se perpetúa, la violencia de pareja también cuando ya son más adultos, cuando están casados o tienen una relación más larga, donde se entiende, se conecta el acto sexual con la violencia, y ahí es para ambos lados, porque aparentemente las mujeres también entienden o aceptan, supuestamente, que eso está bien y que eso les produce también placer. Y lo otro que como quisiera comentar tiene que ver con la conversación. Nuevamente, estos videos, esta puesta en escena no le lleva a conversa, ¿no? Imagínense un video pornográfico que quiere vender, no va a tener a dos personas conversando. Oye, ¿qué te parece? ¿Te sientes bien si te toco acá? ¿Te estás bien? Estamos desnudos, pero aún quieres seguir. No, los videos pornográficos no muestran eso, porque no es atractivo. Es cierto, todo rápido, con mucha violencia, para que el hombre que está consumiendo ese material se lo quede mirando, y que todo este ámbito, cierto, más sutil de la conversación, de las caricias, quedan fuera de estos videos, obvio, por una cosa como de puesta en escena, pero que son las más importantes al momento de tener placer, de disfrutar, de ver la sexualidad como en un ámbito también espiritual, como una proyección de mi corazón, de mi alma, de lo que soy, de lo que quiero ser. Entonces... Pero como estábamos tan acostumbrados a la pornografía, esa sexualidad amorosa, consciente, que no tiene por qué ser aburrida, al contrario, claro. Yo siento que si hay una conexión real, sí, donde te diste el tiempo, donde tú como hombre tienes a una mujer realmente fascinada, en éxtasis de excitación, yo creo que podría ser mucho más placentero que una mujer que está rígida porque no está al ritmo tan rápido que la pareja, por ejemplo. Eso por un lado, siento que por eso las mujeres prefieren películas eróticas en vez de pornográficas directamente, porque la mujer necesita este diálogo como tentador y eso. Y también creo que sin juzgar, si es que como pareja quieres meter material pornográfico, cuestionártelo si lo vas a hacer como una práctica permanente, porque también tu atención está en lo visual y estás perdiendo lo esencial, que es el vínculo, el tacto. Entonces te acostumbras a la pantalla y esta energía exquisita no está puesta en tu pareja, está puesta en esto. Entonces ahí lo dejo al juicio de cada uno, si es que yo quiero como alimentar mi sexualidad y que este vínculo que quiero va a crecer, o en el fondo estoy como satisfaciéndome como nada, te tengo a ti pero tengo la pantalla acá. Entonces no sé, siento que eso también en lo personal creo que no es una buena práctica para alimentar el amor, el compromiso, lo saludable que puede ser un acto sexual. Sí, ¿No? ¿Qué opinas tú? Sí. Volviendo como a las conversas que hemos tenido acá, yo he ido entendiendo la experiencia humana como una experiencia integral, donde tenemos un cuerpo, lo que yo te decía, ¿no? Como que tenemos una pulsión por la reproducción, que es natural, que es hermosa, que por mucho tiempo fue considerada algo malo, un tabú, porque nos conectaba con algo que era demoníaco incluso. Ahora entendemos y valoramos la parte, y
yo la valoro a la parte corporal muy importante, muy importante. Pero también tenemos otros ámbitos del ser humano, de una visión integral, ¿no? Como la parte emocional. También hay que sentirse feliz, cómodo, extasiado en un espacio íntimo. Entonces es muy importante darle espacio a las emociones. Para los hombres es mucho más difícil, nos cuesta mucho conectarnos con las emociones, pero tenemos que encaminarnos hacia allá. Tenemos que tratar de conocer, tratar de comprender qué nos está pasando internamente y también hacer el esfuerzo, y sé que a veces es difícil, de poder ponernos en el lugar de mi pareja. Si yo me pusiera en el lugar de mi pareja, ella estaría cómoda, está tranquila, está en paz, está en éxtasis con esto que yo estoy haciendo. Preguntar, es hacer ese ejercicio de poder saber lo que está sintiendo la otra persona, comunicar también lo que yo estoy sintiendo. Estoy cansado, estoy frustrado, tengo rabia. A veces solamente decirlo, ni siquiera a veces uno ni entiende por qué tiene rabia, pero decir, no, tengo rabia, tengo pena, estoy frustrado. A veces eso también genera como mayor conexión en el ámbito sexual y quizás después de poder incluso llorar o de poder transmitir una pena profunda, poder reconectarse con esa sexualidad y poder volver a las caricias, poder volver a la experiencia más íntima. Y lo otro tiene que ver con lo mental, ¿no? Como lo corporal, lo emocional y también lo mental. Y es muy interesante el tema de los valores. Por eso para mí es muy importante las conversaciones previas para poder saber si hay sintonía en las cosas que uno cree, en las cosas que uno valora en la vida. Y eso se tiene que dar, yo creo, con una integralidad. Por eso los videos y por eso la pornografía saca todo lo emocional, todo lo mental y se va solamente a una parte corporal que ni siquiera es todo lo corporal. Las caricias, ¿no? Volviendo a lo mismo, ¿no? Todo el periodo de caricias o todo el tiempo que se necesita de caricias, en especial a las mujeres, para poder estar preparadas para la penetración, es muy importante, es muy importante. Sí, aparte que voy a tomar eso que dijiste, de que la mujer necesita estar relajada. Para que una mujer pueda llegar al orgasmo, tiene que sentirse cómoda consigo misma y tener confianza plena para poder sentir y liberarse con la persona que tiene al frente. Entonces, si esa mujer está contraída, es muy difícil el que llegue al orgasmo. Y si ve a su compañero ansioso, ¿ya? O ella misma esté ansiosa por llegar a un orgasmo, eso nunca se va a dar. Y muchas veces, aparte también lo otro que quería decir, que más allá de la pornografía, creo que hay otro primer estímulo, que es cuando vemos las redes sociales, que yo como mujer también lo veo, que hay mucho estímulo sexual como para encender este fuego con esta energía sexual, con imágenes, chicas bailando, imágenes así como de niñas en bikini y todo. Claro. Entonces, si estoy viendo 20 minutos de mucho estímulo, claramente va a llegar un momento que voy a decir, dejo el celular al lado y prendo la porno, porque claro, esto ya me lleva a lo otro, ¿no? Sí. Y un estímulo constante de todo. Sí, es importante eso. Yo quisiera como poder actualizar, porque yo les decía un poco internet, y ahora qué está pasando con inteligencia artificial. Por favor, cuéntanos Incluso con lo que está pasando, me acordé con lo que pasa con OnlyFans, con lo que está pasando con los OnlyFans. Que el problema, uno podría decir, si una persona adulta y quiere subir su imagen íntima y hay personas que quieren pagar, el problema es que hay niñas, en especial, lamentablemente niñas, que se hacen pasar por adultas y que, claro, tienen una imagen, una foto y tú ves, claro, además que tienen más de 18, pero tienen 15 o 14 años. Entonces, como estas plataformas de redes sociales no tienen filtros reales de acceso o restricción a menores, está pasando un poco lo mismo, ¿no? Como que niñas se están exponiendo, están siendo vulneradas a través de estas plataformas como OnlyFans. Eso por un lado, que es como lo más reciente, y lo otro que está pasando con inteligencia artificial, que las actuales máquinas de inteligencia artificial son capaces de crear videos, ¿sí? Como que uno le escribe y le dice, no sé, quiero que me haga un video de un perrito corriendo en la playa, y son imágenes maravillosas y son muy reales, pero lamentablemente están ocupando esas mismas máquinas para generar videos pornográficos. Y sumado, por eso era importante lo que tú decías de exponer a nuestros niños a las redes sociales, porque ocupan
las caras de los niños que están en las redes sociales y también los cuerpos para poder generar estas películas pornográficas creadas por inteligencia artificial. Entonces, la verdad que como quizás ahora hemos expuesto las partes negativas de lo que fue Internet y lo que está haciendo inteligencia artificial, pero es importante que las veamos y que las conversemos. Sí. Una de las problemáticas principales sobre este tema es que los papás y los apoderados no conversan con los niños. No conversan, una, porque les da pudor, otra idea de que si conversan los niños van a tener relaciones antes, y eso es falso, así no es. Pasa lo mismo que con las drogas. Hay toda una idea de que si las personas conversan sobre las drogas con los niños van a consumir, y eso es falso. Eso es mentira, está comprobado ya por muchos estudios internacionales que tanto la educación sexual y la educación en drogas no estimula que las personas los niños accedan más a eso. Y por lo contrario, no hablarlas genera todo eso, porque si los niños hasta los a veces 15, 16 años, el único acceso que tienen para saber de sexualidad es estos videos, esta información pornográfica y lo que saben sus compañeros, que es lo mismo que ellos saben y a veces peor. Entonces, la invitación de este espacio, la invitación que yo también hago a los padres es hablarlo, convérselo, incluso desde que no sé cómo hablarlo, hijo, adolescente, la verdad que soy un inculto, no sé cómo hablarlo, pero creo que tenemos que hablarlo. Partir incluso desde la ignorancia, porque es un tema que tienen que hablar. Los jóvenes están ávidos, esperan que un papá, un tío, la abuela, el abuelo, el hermano mayor pueda hablar del tema. Están abandonados nuestros jóvenes y eso es muy grave porque va a tener problemas, dificultades en 20 años más, 30 años más cuando estos jóvenes sean adultos. Sí, oye, lo otro que te iba a preguntar, Javier, como tú mismo mencionaste que en algún momento sí estabas como adicto a la pornografía, ¿nos podrías decir como, empíricamente cómo lo hiciste tú como para que esa adicción a la pornografía fuera bajando? O no sé si todavía lo haces, no sé. No, fue lo que te comentaba, pues esta experiencia que tuve de extorsión con materialismo. Ahí como que te hizo un antes y un después. Un antes y un después. Igual heavy, no esperemos a que nos pase algo así, que nos veamos expuestos, que nos dé angustia una situación. Wow, fue terrible, imagínate como... Me imagino, sentirse asustado. Amenazándose a compartir el material con familiares, con temas laborales, fue terrible. Entonces, como que también para mí lo siento como una vocación de poder decirles a los niños, jóvenes, adultos en especial, que conversen el tema y que tengan mucho cuidado con compartir material íntimo a través de las redes. Ya, entonces, como tomar la conciencia de que esto, en el fondo, la pornografía me está provocando un daño a mí como persona, a las generaciones que vienen. Si es que tengo hijos, tengo que estar muy atento, porque está el acceso de todo el mundo 24/7. Después, como persona voy a tener un montón de dificultades para relacionarme, disfunciones eréctiles, enfermedades de ansiedad y todo eso, depresión, soledad, todo lo que hablamos. Entonces, si es que uno toma conciencia, puede ir bajando la dosis y como incentivar el vínculo de manera natural, sí. Salir, tomarse un curso, conocer gente nueva, amigas, entender que el coqueteo, la seducción tiene un proceso, un tiempo, y así generando vínculos más saludables. Eso por un lado. Y lo otro que te quería preguntar antes que terminemos, porque ya estamos con el tiempo. Tú tienes un taller, ¿o no? De inteligencia artificial. Cuéntanos rápidamente. Sí, mira, como les contaba, llevo muchos años conectado con la tecnología, ya acaban a ser casi 30 años, y la inteligencia artificial llevo 2 años trabajando en eso, estudiando, interactuando con los chatbots. Pero además tengo toda una formación en desarrollo humano, en desarrollo personal, en neurociencias. Me ha interesado mucho ver cómo funciona el cerebro humano, y ahí fue entendiendo y comprendiendo que la visualización, por ejemplo, tiene un impacto tremendo en los cambios de hábito. Entonces, el taller que voy a hacer el 6 de abril, la invitación es a conectar con el cuerpo, a conectar con la meditación, para poder hacer ejercicios de visualización y poder mirar mi propósito y poder decir, ya cómo reduzco mi consumo de pornografía. A través de la visualización me puede ayudar a cambiar ese hábito, de poder imaginarme, visualizar con mi cuerpo, con mis emociones, hacer cosas distintas o ir bajando mi consumo de pornografía. Entonces, en el taller
La idea es poder, un propósito de querer viajar, querer tener un trabajo distinto, el propósito que quiera, poder ayudarlo con la visualización y además con herramientas de inteligencia artificial que, claro, tienen algunas dificultades, como lo que veíamos con el tema de la pornografía, pero también tienen muchas posibilidades que nos pueden ayudar a identificar mi propósito y también a sostenerlo en el tiempo. ¡Ay, qué excelente herramienta! Porque bueno, justo yo también tengo un taller que se llama Transfórmate en tu mejor versión. Entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser crear con la IA una excelente versión de uno mismo. Entonces, esta nueva versión, por ejemplo, ya no es adicta a la pornografía, Exacto. sino que es un maestro de sexualidad en placer sensorial y deportista y un montón de cosas que está dentro de nosotros, por eso lo podemos crear, solo hay que materializarlo. Así que yo creo que es una excelente herramienta para todo, para viajar, para Sí, emprendimiento. otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora, que es también para los padres y apoderados, adultos que quieren saber más del tema de sexualidad y cómo poder conversar con los jóvenes, ocupen inteligencia artificial. Los chatbots son espectaculares para ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé nada de sexualidad, quiero hablar con mi hijo que tiene 13 años, escribo ahí, mira, soy un papá que no tiene ninguna formación en sexualidad y quiero hablar con mi hijo, ¿por dónde parto? Y empieza a entregarte la información que es paso a paso. Paso a paso. Oh, excelente. Bueno, saquémosle provecho a estas herramientas, porque claro, tiene su lado oscuro y muy oscuro, Muy oscuro. pero aprovechemos el lado positivo. Así que Exacto. bueno, gracias, Javier. Gracias a ti por la creación. Sí, bueno, ha sido un placer, gracias por Sí, muchas gracias. compartir tu historia y bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, buenas noches.